¿Qué tal, amigos? Excelente, excelente. Felicidades si viste el primer video de introducción a la bolsa de valores. Hoy estamos aquí y queremos mostrarte la información ya un poco más técnica. Vamos a ir a los gráficos. En este caso estamos dentro de la plataforma de TradingView y esta es la forma en que los mercados financieros, las bolsas de valores nos muestran el historial económico de un activo financiero. En este caso estamos hablando del AUD dólar, que es el dólar australiano, versus el dólar americano. Esta es la información económica a lo largo del tiempo que nos muestra los mercados financieros sobre este par. Entonces, todas estas barras verdes, rojas que vemos aquí, todo esto se llama velas japonesas. Todas estas barras que puedes ver aquí son velas japonesas. Y las velas japonesas son utilizadas para representar la información económica del precio. Normalmente estamos acostumbrados a ver un gráfico lineal de esta manera. Esta es la información que normalmente conocemos como un gráfico. Y a simple vista podemos observar que esto tiene una tendencia bajista. El precio cada vez ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, normalmente acostumbramos a ver toda la información gráfica de esta manera, pero en el trading es diferente. ¿Por qué? Porque la información lineal no nos da muchos detalles que nosotros necesitamos para comprar o vender un activo. Sabemos que va bajando, pero no sabemos puntualmente, específicamente, cuándo va a caer, cuándo va a subir. Y es por ello que las velas japonesas a nosotros nos ayudan muchísimo. Nos ayudan muchísimo para poder identificar esos patrones que crea el mercado para hacer sus estructuras bajistas o sus estructuras alcistas. Entonces, si ves, todas estas velas japonesas tienen diferentes formas, tienen diferentes tamaños y todo eso es una información que nosotros necesitamos como traders para poder analizar el mercado. Pero lo más importante es que podamos visualizar hacia dónde se está moviendo el precio. Sabemos que el precio en este momento lleva una tendencia bajista. Lo vimos en el gráfico lineal y mira cómo se observa en el gráfico de las velas japonesas. Es la misma información, pero a través de las velas japonesas tenemos otros detalles que vamos a ir, claro, aprendiendo poco a poco en toda esta serie de cursos. Algo que quiero que te lleves de este video es que el mercado se mueve prácticamente de dos maneras. Bien, vamos a poner de tres maneras. Vamos a escribir aquí movimientos del mercado. ¿Ok? ¿Cómo se mueve el mercado? ¿Cómo se mueven las estructuras del mercado? La primera que voy a colocar aquí, digamos que se mueve de manera alcista. Se mueve de manera alcista. Se mueve de manera bajista. Y cuando no se está moviendo ni alcista ni bajista, entonces el precio se dice que está en una consolidación, ¿cierto? Mira, básicamente cuando el precio está haciendo un movimiento alcista, él crea una estructura de esta manera. Hace movimiento hacia la alza, luego cae, luego hace otro movimiento alcista, creando un alto más alto que el anterior.
cae respetando el bajo anterior y sigue haciendo movimientos y creando máximos cada vez más altos. Esto es un movimiento alcista que el precio respeta y hace en todo momento. Si ves aquí en la gráfica, en esta sección de aquí, vemos un movimiento alcista claro y evidente, donde el precio hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y cada vez te va creando altos más altos y bajos que respetan los bajos anteriores. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es un movimiento alcista. El movimiento bajista es todo lo contrario. El precio te hace impulsos a la baja, retrocede, hace otro impulso más abajo del mínimo anterior, retrocede y sigue haciendo impulsos cada vez más bajos. Esto crea una estructura totalmente bajista. Si lo buscamos en el mercado, podemos ver aquí en esta sección cómo el precio nos ha estado haciendo una estructura totalmente bajista. El precio hace un impulso bajista, retrocede, hace otro impulso bajista, retrocede y sigue haciendo impulsos bajistas. ¿Sí? Entonces, estos son los principales movimientos del mercado, alcista o bajista. Ahora, en el caso de que el mercado no esté mostrando claramente un movimiento al alza o un movimiento a la baja, se dice que el mercado está consolidado, se está moviendo entre un límite superior y un límite inferior. ¿Sí? Está creando un movimiento de este tipo. Hace un alto, regresa y se mantiene en un rango, en una zona. No nos dice claramente hacia dónde se está moviendo. ¿Sí? Entonces, con esta información podemos identificar claramente dentro de un gráfico si un mercado está alcista, bajista o consolidado. Vamos a ir directamente a la gráfica, pues ya vimos aquí el movimiento alcista claramente cómo se da. Mira cómo el precio crea toda una estructura alcista, creando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. ¿Sí? Si revisamos un ejemplo bajista, y ya lo vimos, vamos a ver cómo el precio te hace cada vez bajos más bajos y altos más bajos. Este es un alto más bajo que el anterior y posteriormente te hace un bajo más bajo que el anterior. Ahora, en un movimiento consolidado, en donde no podemos ver claramente lo que está haciendo el mercado, puede ser, por ejemplo, aquí. Mira, en este punto, el precio está prácticamente consolidado en esta zona, entre estos dos niveles. Entre este nivel y entre este nivel. El precio se está moviendo de esta zona. ¿Ves? No es claro y evidente, no podemos identificar si el precio está subiendo o está bajando, porque está consolidado dentro de un rango superior y un rango inferior. Esto sería comúnmente conocido que el precio se está moviendo entre los niveles de una resistencia y un soporte. ¿Sí? Eso es una teoría bastante básica de cómo el precio hace sus estructuras bajistas y alcistas. Y cuando no está ni subiendo ni bajando, normalmente el precio está consolidado. ¿Sí? Ahora, a toda esta información que ves aquí en pantalla, podemos etiquetar sus niveles, ¿sí? Los niveles donde el precio se está moviendo. Por ejemplo, esto que está aquí, podemos identificarlo como un bajo, ¿sí?
Vamos a escribir acá que esto es un bajo. Y vamos a poner letra más pequeña. Ok, esto es un bajo. Y esto que está aquí vendría siendo un alto, ¿cierto? Colocamos acá. Esto sería un alto. Ahora, este bajo que está aquí es más alto que el bajo anterior, por lo que este nivel a donde llegó el precio nos está dando a entender que este es un bajo más alto, ¿sí? Un bajo más alto que el anterior, un bajo más alto. Ahora, este nivel que está acá arriba vendría siendo un alto más alto que el anterior, ¿sí? Un bajo, un bajo más alto y un alto más alto. Estos son los elementos que componen una tendencia alcista. Esto sería otro bajo más alto. Y así el precio te va creando estructuras alcistas. Cada vez que rompe un alto más alto y respeta bajo anterior, te crea toda una estructura alcista, ¿sí? En el caso de la estructura bajista, digamos que esto que está aquí arriba vendría siendo un alto. Esto que está aquí arriba es un alto. Esto que está aquí abajo sería nuestro bajo. Ahora, este punto, este nivel al que llegó el precio, es un alto más bajo que el anterior. Es un alto más bajo, ¿cierto? Es un alto más bajo que el alto anterior. Y este nivel que está acá abajo viene a ser un bajo más bajo que el anterior. Posteriormente, el precio respeta el alto anterior y nos crea un alto más bajo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente vamos a poder identificar una tendencia alcista o bajista, siempre y cuando el precio nos vaya respetando los niveles y vaya creando máximos o mínimos en sus movimientos. Eso es a lo que nosotros, pues, nos deja saber que el precio está o subiendo o bajando en una temporalidad, ¿sí? En una escala de tiempo. Así que básicamente estos son los movimientos del mercado que todos debemos aprender a identificar y a buscarlo en el mercado para saber si estamos dentro de un mercado que está bajando o dentro de un mercado que está subiendo o un mercado con indecisión que no ha tomado una decisión todavía de si seguir subiendo o seguir a la baja. Así que espero que hasta este punto eh, te haya gustado la información y sabes que cualquier duda puedes dejar tus comentarios y puedes escribirnos o a nuestras redes sociales en MentoryCap. Así que ha sido un placer y no te despegues porque vamos a seguir subiendo más contenido para que poco a poco puedas ir entendiendo la información básica de los mercados financieros y posteriormente poder llegar a ser un trader sólido y rentable en estos mercados. Chao.